de una experiencia personal. En realidad la editorial a mí me llama para escribir sobre alabanza, adoración o el ministerio de la música, pero al momento de sentarnos a charlar, yo les expresé lo que había vivido en este tiempo y bueno, la editorial aceptó a que pueda contar mi experiencia personal. En el libro lo primero que planteo y lo primero que cuento básicamente es lo que viví en este último tiempo. Me tocó atravesar lo que se llama pánico escénico y bueno, para los que no me conocen, hace muchos años que canto, desde muy chiquitita, y Dios me dio posibilidades de estar en lugares muy grandes, con mucha gente, donde de repente había estado nerviosa por el simple hecho de estar en escenarios quizás multitudinarios, pero en este último tiempo lo que empecé a sentir era algo diferente, era un temor ya más paralizante, donde yo ya evitaba quizás hacer conciertos muy largos y empezaba a tener síntomas muy desagradables, físicos, emocionales. Entonces en el libro empiezo a abrir un poco mi corazón porque no es fácil, a veces los que nos ven, a los que cantamos o los que estamos arriba de una plataforma o de un escenario piensan que tenemos todo resuelto y está muy lejos de ser así, y creo que bueno, contar mi experiencia de lo que es el pánico escénico y de la crisis de ansiedad puede ayudar a otros a salir de esto justamente. Creo que la sociedad vive en silencio este problema, pero más en silencio vivimos los cristianos dentro de la iglesia, porque quizás en los medios de comunicación seculares escuchamos mucho sobre el ataque de pánico, la ansiedad o los miedos, pero dentro de la iglesia quizás todavía no se habla demasiado, justamente porque lo espiritualizamos, porque decimos esto es algo que si yo oro y si amo a Dios se me va a pasar. Y sí, Dios nos da la oportunidad de salir y de pasar estas situaciones, pero creo que también esto es una oportunidad para trabajar profundo en nuestro ser, ¿no? Yo agradezco haber pasado esto porque Dios en esta situación me empezó como a sanar aún más en lo profundo y en cosas que quizás yo ni me daba cuenta que todavía estaban ahí. Lo que yo hago en el libro es un poco hacer la comparación entre mi experiencia, que era el miedo a subirme a un escenario concreto, un escenario donde hay gente, donde hay público que me va a escuchar, con cada uno de nosotros en distintas áreas subirnos al escenario de nuestra vida. Creo que todos en determinados momentos tenemos que enfrentar temores, ya sea al inicio de una carrera, cuando tenemos que elegir a alguien para casarnos para toda la vida. Hay mucha gente que le agarra un temor así como paralizante, o bueno, a la hora de hacer una inversión económica, a la hora de emprender un proyecto, todos tenemos temores. Entonces en el libro un poco lo que hago es hacer esa comparación y ver cómo podemos enfrentar justamente ese temor y salir adelante. Yo creo que este libro les puede dar una ayuda a todas las mujeres, sean cristianas o no, porque hay principios que son básicos. Todos sabemos que en la vida funcionamos por principios, nos gusten, los conozcamos o no, no podemos escaparnos de ellos. Y en este libro, como yo transmito algunos principios y verdades bíblicas que no son mías, no es que yo las inventé, sino que me baso en la palabra de Dios, creo que puede ser una buena ayuda para cualquiera que quiera tomarse de ellos. Los momentos que me tomaba para escribir el libro eran por lo general momentos de más tranquilidad en mi casa. Yo soy mamá, tengo 2 hijos, tengo un montón de cosas que hacer en mi casa y escribir lleva mucho tiempo, son muchas horas de estar sentada, concentrada, y la verdad es que yo aproveché unas vacaciones, tipo 6, 7 de la tarde me ponía a escribir y debo agradecer a Dios porque era sentarme y que las ideas empiecen a venir así una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y después yo lo leía al día siguiente, obviamente repasaba un poco, pero siempre agradeciendo a Dios porque digo, bueno, realmente su favor estuvo conmigo. Al momento de escribir hubo, sí, momentos donde yo me emocioné y quizás
donde aproveché para agradecer una y otra vez a Dios de dónde me sacó. Porque haber salido de esto y encima que tener la bendición de poder escribir un libro y que mucha gente lo lea, eso es lo que Dios hace justamente cuando pasamos situaciones difíciles. En uno de los capítulos hablo de crisis como oportunidad. Y en un momento escribo y pongo, yo no me imaginé al momento de estar pasando la peor crisis, estando muy triste o preocupada y con no saber qué iba a pasar conmigo, nunca me imaginé que iba a escribir un libro de esto. De hecho, es mi primer libro. Entonces, sí, la sorpresa, el factor sorpresa, cuando uno camina en la voluntad de Dios, está siempre. Los primeros síntomas que yo tuve básicamente fueron al momento de subirme a una plataforma o un escenario, empezar a sentir un nerviosismo fuera de lo común. Lo que empecé a sentir era sudor en las manos, mucha taquicardia, pensamientos de que todo iba a salir mal y no veía la hora de que termine. Empezaba con la primera canción y la segunda y decía, bueno, ¿cuándo termina esto? ¿No? Por más que en todo momento yo oraba y le decía a Dios, por favor, ayúdame. Esto pensaba que era algo, no sé, espiritual y oraba y yo no podía salir de esto. Esto se empezó a repetir en el tiempo y cada vez empecé a tener mayor temor, porque es como un círculo, el temor es un círculo, ¿no? Ya tengo miedo, entonces después tengo miedo al miedo y esto empieza a hacerse como una gran bola que va creciendo y bueno, en mi caso derivó en lo que se llama una crisis de ansiedad. No es que uno le teme al público, no es que yo estoy parada y le tengo temor a la gente específicamente que está sentada delante mío, sino que ese público representan y vienen a figurar todos mis temores internos. Entonces, si yo en mi mente estoy pensando, tengo miedo de desafinar, tengo miedo de no dar la medida, tengo miedo de que los que me invitaron queden como de alguna manera no muy felices con mi actuación, bueno, en realidad lo que yo veo en esa gente son todos esos temores. Entonces yo tuve que empezar a hacer todo un trabajo interno para darme cuenta que en realidad el pánico escénico no es el miedo al público, sino son mis propios pensamientos que influyen en mi conducta, que influían en mi conducta. Creo que ninguno de nosotros está exento a vivir una situación de ataques de pánico, de ansiedad, de temor, aquellos que quizás están expuestos a hablar en el público o puede ser alguien que en una oficina tiene que dar determinada enseñanza y se le complica también. Esto es algo que hablo un poquito en el libro, ¿no? Que tenemos que responder siempre a las expectativas de otros, ¿no? Como que tenemos que ser altos, flacos, rubios, de ojos celestes y eso también nos genera una cierta ansiedad. Esto es un ejemplo de un montón de otras presiones que tenemos debido al tipo de vida que llevamos, en el mundo que nos movemos. Hay sí ciertas personalidades que tienen mayor tendencia, a algunos les agarra por la ansiedad y a otros les viene una depresión, o sea, de acuerdo a cómo cada uno le toque vivir o como sea su estructura de personalidad. No digo que a todos, pero creo que es una realidad de este tiempo que en nuestras iglesias hay mucha gente así y que no por eso son menos espirituales o que aman menos a Dios. Entiendo que uno debe empezar a tratarse con ayuda profesional cuando detecta que el temor no es sano. A ver, todos experimentamos temor y está el miedo o el temor funcional y el disfuncional. El miedo funcional es aquel que nos libra de algún peligro, no sé. Yo veo que viene un camión, yo estoy manejando, viene un camión de frente, entonces mi miedo hace que yo reaccione y gire el auto hacia otro lado, ¿no? Ese es un miedo que es sano y que nos libra del peligro. Ahora está el miedo o el temor disfuncional, que es el que nosotros reaccionamos ante una situación determinada de manera exagerada. Hay muchísimos indicios de lo que es un temor disfuncional, pero yo siempre digo que si uno se da cuenta que empieza a tener pensamientos recurrentes negativos, de enfermedad, de muerte,
de miedo a que pase algo malo en el futuro, si uno empieza a tener síntomas físicos como taquicardia, sudoración en las manos, se queda en la boca ante determinadas situaciones, si uno se empieza a enfermar porque empieza a somatizar determinadas cosas, bueno, esas son señales de alarma que uno ahí se tiene que plantear y decir, bueno, realmente me parece que necesito una ayuda profesional. Siempre destaco que es muy importante tener la contención familiar, que en mi caso la tuve, la contención pastoral, que también la tuve, y agradezco a mis pastores que también me ayudaron y me contuvieron. Pero para mí fue muy importante la ayuda de una profesional, y en este caso cristiana, ¿no? Donde ahí ella fue directamente a los síntomas físicos que me estaban ocurriendo. Las primeras palabras de mi libro fueron contar lo que yo sentía al momento de subirme al escenario. Es más, el libro empieza diciendo, subo al escenario, temo lo peor, mis manos empiezan a sudar, mi corazón empieza a latir muy fuerte, se me cierra la garganta. Es como que empiezo a escribir exactamente todas las sensaciones emocionales, físicas, mentales que tenía al momento de subirme al escenario. Y justamente las palabras finales son todo lo contrario, ¿no? Siento paz, estoy parada delante de la gente y siento paz y puedo transmitir lo que Dios me dio libremente. No es que yo antes no lo podía hacer, a ver, yo lo podía hacer, pero Dios nos quiere libres. Dios no, lo que me di cuenta es que Dios no es un Dios sádico. Dios me quiere feliz, me quiere contenta, si Él me dio un ministerio es para que yo lo disfrute, no para que lo padezca. Entonces empecé eso que vos decís de abrir, como la tapa del libro que se abre así, la vista a algo nuevo, que está rompiendo algo nuevo, es tal cual, porque descubrí que puedo disfrutar del ministerio de una manera más intensa, no porque antes no lo disfrutara, pasé momentos re lindos y experiencias muy hermosas, ¿sí? Esta etapa del pánico, que fueron unos meses muy largos, vinieron a apagar mucho de eso, pero pasé cosas hermosas, pero ahora lo puedo disfrutar desde otro lado, con otra madurez, quizás con cosas que no había conocido antes, y entendiendo más a Dios y entendiendo también más profundamente los propósitos de Dios. Yo comparto en uno de los puntos la planificación como herramienta, ¿no? Y yo creo que muchas veces nosotros solos nos metemos en algunos círculos de temor porque no planificamos. O sea, es como que yo me ponga a construir una casa y no planifique qué materiales necesito, cuánto voy a gastar, cuánto me va a salir la inversión, qué me va a demandar esto a mí en tiempo y demás, ¿no? Entonces, a veces el no planificar nos lleva a un punto que no sabemos qué es lo que tenemos por delante y eso nos genera temor. Entonces, a la hora de encarar un proyecto, a la hora de tener algún sueño por concretar, nos evitamos el temor si antes planificamos. Obviamente siempre va a estar la mano de Dios y las cosas que uno no puede manejar, pero obviamente vamos a caminar en un terreno de mucha mayor seguridad si sabemos qué es lo que tenemos por delante. Otro de los puntos que doy como claves es lo que yo llamo los contactos de oro. Por un lado están esos amigos que vienen a estar en tiempos difíciles, donde yo he abierto mi corazón a determinada gente y he dicho, me está pasando esto, necesito que me acompañen en oración, necesito que si me ven, me pregunten cómo estoy, que sepan, que yo sepa que ustedes están conmigo. Por otro lado, gente que viene a ser clave, como decía antes, mis pastores, mi psicóloga, mi familia, y por otro lado aquellas personas también que han experimentado o pasado por lo que yo tuve que pasar, ¿no? Ya sea en esta etapa de crisis, de ansiedad y demás, o en otras áreas. Yo lo que siempre destaco es que tenemos que buscar esa gente que ya ha cruzado ese territorio al cual nosotros nos toca atravesar, porque a veces eso, el tener a alguien que ya conozca lo que nosotros tenemos que atravesar o conquistar, nos va a dar también mucha más paz.
el que yo me tuve que parar de nuevo en el escenario. Y justamente ya al cierre del libro lo que comparto es esto, ¿no? Poner el pie en el escenario es uno de los primeros pasos para encontrar esa libertad. Yo recuerdo que mi primer presentación fue fuera de Argentina y realmente estaba bastante asustada y está esto que es el miedo al miedo. Aunque todavía no tengo miedo a tener miedo y es como un gran círculo del que hablaba hace un ratito. Y yo me acuerdo que estaba parada esperando ahí para cantar, entonces siempre está ese temor a decir, uy, se van a dar cuenta que estoy nerviosa, uy, y es como toda una cosa así bastante complicada. Pero yo recuerdo que, bueno, puse en práctica todo lo que había venido así estudiando e internalizando en todo mi proceso de sanidad y fue una paz tan grande que hasta me emociona porque fue el milagro de Dios hecho realidad, ¿no? Me paré ahí, agarré el micrófono y empecé a cantar como si estuviera en el lugar más íntimo con mi familia. Y en ese momento yo estaba cantando y decía, gracias Señor, porque sé que no vuelvo atrás, o sea que ya está, que lo hiciste, ¿no? Y también es pararse en eso y en creer que esto no me va a volver a pasar. Pero fue maravilloso y por eso es que me animé a escribir un libro. Bueno, creo que el último capítulo nos ayuda a ponernos de pie, ¿no? Como vos decías, se encienden las luces, comienza el show y es momento de no brillar nosotros en el escenario, sino de que la verdadera luz de Jesús brille en nosotros. Y esto es muy importante. No se trata de subirnos al escenario de nuestra vida para brillar y para ser las mejores y para que nuestra autoestima esté por allá arriba, sino se trata de ser más parecidas a Jesucristo. Y de esto justamente es donde yo hago hincapié. Se encienden las luces y comienza el show, pero no el show personal de mi vida espectacular, sino que es una oportunidad para que Cristo brille en nosotros y para que en ese escenario de tantas oportunidades que se nos presentan en la vida, ya sea como mamás, como esposas, como ministerios personales o proyectos, bueno, es momento de que brille Jesús a través nuestro. Mi deseo es que cada mujer que abra el libro pueda extraer algo para su propia vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo también. Por eso es que mi oración es que este libro traiga vida y traiga sanidad si es necesario y traiga liberación en aquellos casos que se necesita liberación, que traiga luz también, ¿no? Para afrontar quizás una realidad que no nos gusta ver. Así que mi deseo es ese, ¿no? Que muchas mujeres que abran este libro se puedan sentir identificadas con algunas cosas, quizás con otras no tanto, pero que más allá de eso puedan encontrar en el relato y en todas las experiencias bíblicas que yo también voy mechando dentro de mis experiencias personales y del conocimiento que adquirí en este tiempito, que puedan extraer algo, ¿no? Y llevárselo como una perla preciosa y que la puedan guardar y que también dé frutos en otros también. El libro todavía no salió y mi experiencia es que de las 2 o 3 veces que hablé del tema en determinados lugares, no hubo excepción donde alguien no se me acercara. Con algunos me he comprometido a ayudarlos, de hecho hay una persona que la sigo y trato de aconsejarla en lo que puedo. Así que yo creo que esto es algo que está ahí. Así que yo espero que esto sea una herramienta de ayuda y yo tengo un límite para alcanzar a la gente. Por esto creo que está bueno el libro porque es como una partecita de mí que se acerca a donde la persona esté. Hay uno de los capítulos del libro que quizás son los, creo que, fundamentales. Hablo del Espíritu Santo, ¿no? Como el verdadero maestro de todas las cosas. Y creo que sin la ayuda del Espíritu Santo
ni el libro ni nada de lo que yo pude superar lo hubiese podido hacer. Es una forma de agradecimiento, es decir, gracias por tu hermoso Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que en momentos de intimidad y de soledad ha venido a ministrarme profundamente a mi corazón, hablándome de amor, de aceptación, de favor, que son todos temas que también hablo en el libro, ¿no? de aprobación, de padre, y bueno, creo que el Espíritu Santo es aquel que sabe todo, nos conoce y está acá real y vivo para ayudarnos a salir adelante.